Bueno, muy buenas noches para todos. Quiero agradecerles profundamente a las personas que se han ido conectando. Hoy estamos en otro live, otra sesión, otro conversatorio de nuestro programa. Se han ido conectando. Hoy estamos primero ajustando el audio y está todo perfecto. Entonces, esta noche estamos nuevamente con la doctora María José. Ella es directora de la firma Atria, firma especializada en trámites de insolvencia, y una colega muy querida de esta casa. Hoy literalmente tiene una connotación muy especial porque estamos estrenando. O sea, desde el propio, se vienen cositas porque el pasado 11 de febrero fue aprobada la ley a la reforma del trámite de insolvencia. Ley 2445 de 2025, que reforma, parcialmente modifica la ley 1564 de 2012, que básicamente es el sustento para todos los trámites de insolvencia de persona natural no comerciante, y con los nuevos impactos que trae esta reforma, ahora lo que denominaremos pequeños comerciantes. Habiendo dicho eso, quiero darle una bienvenida muy especial a nuestra invitada para que por favor salude a las personas que nos acompañan y agradecerles a ustedes profundamente el espacio y el tiempo que han tomado para escucharnos. Doctora María José, muy buenas noches, ¿cómo se encuentra? Doctora Adriana, ¿cómo está? Un gusto saludarlos a ustedes y a todos los que están conectados, porque ahora son dos, ¿no? Entonces, felicidades. Ahora somos tres aquí en sala. Bueno, eso sí, literal. No, muy contenta por el espacio. Como siempre, pues, compartir conceptos, pues, con colegas conocedores, con colegas objetivos, es de verdad de sumo agrado por mi parte, y más poder compartir con las personas que se conectan, que hacen pues sus preguntas, que también les interesa el tema, y empezar prácticamente pues a compartir las interpretaciones que cada quien realiza de esta ley, teniendo en cuenta, y hablaba yo hace unos días cuando se expidió esta ley, porque ya cada uno quería salir como con posturas definitivas, y les decía, la 1564 llevamos trabajándola 12 años, y aún así llegó un punto, o sea, estábamos en un punto donde todavía discutíamos cosas sobre la interpretación. Pues obviamente lo que se viene con esta ley es todo un ejercicio de nuevo, de estudio, de interpretación armónica, para algunos otros interpretación exegética, pero pues bueno, supone una oportunidad, supone también retos para las personas que nos dedicamos a esto, pero lo más importante y que hay que destacar de esta ley es que también supone garantías que estábamos necesitando para las personas en situación de insolvencia, las personas que han entrado en crisis financiera, para recobrar su tranquilidad, su estabilidad económica y poder resurgir en su vida. Entonces, aspectos pues que vamos a tratar ya acá puntualmente, pues de los que hablaremos específicamente, que se influye sobre los deudores, algunos de interpretación, de trámite del procedimiento, pues que ha cambiado. Así es, grandes impactos, digamos, o por lo menos grandes cambios en varios sentidos. El principal es en la calificación del sujeto. Teníamos que, con anterioridad, el trámite de insolvencia tenía una destinación especial a personas naturales no comerciantes, y con esta reforma se introduce la posibilidad que a ella se acojan lo que denomina la ley pequeños comerciantes. En ese sentido, pues digamos que hay una flexibilización o un acceso para que más número de personas puedan acogerse a la ley, sin mencionar pues que también hay unos cambios en los supuestos o los requisitos para acogerse al trámite de insolvencia. Entonces hablemos un poquito, doctora María José, sobre quiénes son las personas que en este momento o a partir de esta nueva ley, la cual ya se encuentra vigente porque ya fue publicada en el diario oficial, ya fue promulgada, ya digamos tampoco hay un régimen transitorio establecido en la ley, sino que dice que desde su promulgación pues entra en vigencia, es decir, que ya los trámites que estén radicando el día de hoy en los centros de conciliación pues tendrán que ser tenidos en cuenta con base con todas las consideraciones que trae la reforma. Entonces hablemos un poco de quiénes podrán ser
aquellos que tengan los beneficios de acogerse a este trámite especial. Perfecto, Doc. Bueno, como lo dice el mismo título, esta ley pues se denomina la ley de insolvencia de la persona no comerciante y el pequeño comerciante. Entonces, de entrada la ley pues cataloga a los comerciantes en dos clases, pequeño y grande. Entonces, por decirlo de alguna forma, el pequeño estaría avalado para iniciar el proceso por esta norma y el grande sí lo tendría que hacer directamente ante los jueces civiles del circuito por vía de la ley 1116. Y entonces, ¿quién es pequeño o quién es grande comerciante? La ley lo establece o establece su diferenciación a partir de los activos, ni siquiera del monto de las deudas, sino de los activos que tenga el comerciante. Y establece que podrán acogerse a este trámite los comerciantes cuyos activos sean inferiores a 1.000 salarios mínimos. Esos son 1.423 millones a salario mínimo actual del 2025. Pero para efectos de hacer el cálculo de esos activos, se excluye el valor del activo vivienda familiar y el valor del activo vehículo productivo o vehículo de trabajo. Entonces, ya teniendo en cuenta los demás activos que tenga la persona, pues se determinaría si entran por esta ley o entrarían directamente por la 1116 ante un trámite ante el juez del circuito para insolvencia de grande comerciante, por decirlo de alguna manera. Entonces, siguen las personas naturales no comerciantes, que pues ya son de las que hemos hablado, ciudadanos de a pie, las personas comerciantes cuyo salario, cuyos activos sean inferiores a 1.000 salarios mínimos, y adicional establece que los socios controlantes también podrán radicar su proceso de insolvencia a través de esta ley, siempre y cuando la empresa a la que pertenecen pues no se encuentre cursando un proceso de reorganización, ya que pues en ese caso lo más conveniente y por temas pues de simplicidad y de economía procesal es que se tramite de manera coordinada el proceso de la empresa junto con el representante legal ante la Superintendencia de Sociedades por la ley 1116. Entonces prácticamente permite el ingreso de comerciantes y socios controlantes y mantenemos también el tema del no comerciante. Ya pues hablaremos también de la posibilidad de que varias personas pertenecientes a un mismo núcleo familiar también puedan acogerse de manera coordinada a este trámite de insolvencia. Sí, es correcto. Digamos que el espectro se amplió en gran sentido. Muchas de las discusiones que teníamos al interior de los procedimientos eran las controversias que se suscitaban sobre la admisión del trámite, particularmente en la calificación del deudor como una persona natural comerciante, incluso con la presunción del registro mercantil, pues llegaban varias personas considerando que eso bastaba para tenerlo como comerciante y ya eso efectivamente pues era una causal para que no se diera, digamos, la admisión del trámite porque no se contaba con la calificación requerida para estos asuntos. Con esta ampliación pues ya digamos que tenemos un espectro mucho más amplio, incluso pues conocemos que los comerciantes tienen unos deberes claramente establecidos en el Código de Comercio y lo que dice esta ley es que incluso en no cumplimiento de esos deberes podrá generarse la tramitación y la tramitación será conforme a los requisitos dados para este tipo de solicitudes. Sin embargo, en el caso en el que se llegue a un acuerdo, pues ya el acreedor comerciante, pequeño comerciante, tendrá que generar todas las condiciones a sus deberes completamente y tendrá que pues, generar también la contabilidad que así lo obliga el Código de Comercio. Digamos Sí, que de cierta manera, adelante. Una de las principales, pues uno de los principales objetivos de esta ley también fue la formalización de los comerciantes. Pues, el gobierno desde hace mucho viene implementando esto, tanto en tema de tributación, ahora sobre el tema de los deberes que cumple, y precisamente por eso estableció que no es necesario que esté cumpliendo todos los deberes, pero a partir de la suscripción de un acuerdo ya se le impone el cumplimiento de los deberes. Para la erradicación del proceso de la presentación de la solicitud,
solo se requiere el deber que está en el numeral 1 del artículo 19 del Código de Comercio, que es la inscripción en el registro mercantil. Y algo muy importante, pues que ahora lo comentamos, pero que lo vamos a tocar en el seminario que vamos a estar ofreciendo a las personas que se dedican a este trámite, también son pues los retos que supone que el comerciante se insolvente por esta ley, teniendo en cuenta, o los socios controlantes, teniendo en cuenta pues sus obligaciones o su solidaridad frente a temas tributarios o la omisión en el pago de algunas acreencias tributarias como el IVA, las retenciones o el impuesto al consumo, que no solamente generan pues la comisión de la mora, no solamente generan el inicio de un cobro coactivo por parte de la DIAN, sino eventualmente también pueden generar una sanción penal, y en este momento pues es un reto ese tema frente al trámite de insolvencia, algo en lo que tendremos que ser muy activos, tendremos pues que unir conceptos para empezar a defender y empezar a brindar garantías a esas personas. Toca, aquí ya nos llega una preguntita, no sé si por efectos de la dinámica de este conversatorio prefieres que las hagamos al final digamos, del recuento, o las vamos haciendo a medida que nos las van comentando, a efectos de generar un poco más de dinámica con lo que las personas que nos observan esperan un poquito que podamos abordar en este encuentro. Como desees, no hay lío. Vale, entonces el doctor Julián nos pregunta si en los trámites que se encuentran en curso, estos son susceptibles de la aplicación de la reforma, es decir, trámites que fueron admitidos anterior a la reforma, o sea, anterior al 11 de febrero, y que en este momento están en desarrollo, ¿cómo debería entenderse la aplicación de la reforma? ¿Sí? ¿Continúan en la totalidad con la 1564 como la conocíamos antes, o ya para efectos de algún tipo de condicionamientos tendría que haberse sido hasta el desarrollo de la o del proceso donde nos encontremos, y de aquí para adelante lo que nos dice la nueva reforma? Bueno, recordemos que ante la expedición de las leyes, pues es principio básico la irretroactividad. Entonces, pues una ley rige hacia el futuro a partir de su promulgación, a menos de que conlleve, pues, hayan temas de retroactividad. Específicamente esta ley, pues, tiene que interpretarse en armonía con el principio de favorabilidad. Para los trámites en curso se podría usar la aplicación de este principio en vía de interpretación sistemática, y pues ya específicamente para aspectos que rigen hacia atrás que trae esta nueva reforma son en los temas de liquidación, que si hay específicamente un artículo, 2 artículos, si no estoy mal, que hablan de la posibilidad de que las liquidaciones que se tramitaron con la ley anterior y fueron sujetas de terminación sin causa, hablemos del desistimiento tácito, por ejemplo, o que no, a los deudores no les fueron aplicados los beneficios del 570 numeral 1, es decir, que mutaran las obligaciones a naturales, podría y está en potestad del deudor volver a radicar esa solicitud o tener que reactivar esa liquidación patrimonial para interpretarla en armonía a las leyes y a los principios de la 2445. Pero para los trámites en curso, pues diría yo específicamente que tendría que hacerse bajo el principio pues de la favorabilidad. Yo concuerdo también, igual lo que ya ha generado, pues hasta la admisión se desarrolla con la ley hasta donde alcanzó, y aquí para adelante tendría que revisarse de nuevo condicionamiento si se da cumplimiento o no. Hablemos también de los cambios de la competencia que trae esta nueva ley. Y lo hablamos la vez pasada, ¿no? Discutimos bastante sobre qué pasaría. ¿Qué pasó? Y aquí estamos. Y acá estamos de nuevo. ¿Tú qué crees? Pues finalmente, digamos que ya el trámite antes era de única instancia, por decirlo así, y este trámite, digamos que
independientemente de su cuantía, todas las resoluciones judiciales que se necesitaban o que finalmente se daban dentro del proceso eran conocidos por el juez civil municipal del domicilio del deudor. Ahora, digamos que hay dos aspectos que tenemos que tener en cuenta, y es que los centros de conciliación podrán conocer, siempre que cuenten con la infraestructura tecnológica para ello, podrán conocer casi de cualquier caso. Eso tendrá que revisarse cómo se va a dar en la práctica, porque realmente no dice que habrá una reglamentación, simplemente habla de un condicionamiento, y es que los centros de conciliación cuenten con la infraestructura para hacerlos, todos los medios tecnológicos, y finalmente, pues, de alguna manera se difumina el tema de la competencia por factor territorial. O sea, ya no únicamente lo radicaré en el centro de conciliación del domicilio del deudor, sino que cualquier centro de conciliación, siempre que cumpla con estas condiciones, podrá eventualmente conocer de la insolvencia que presente un deudor de cualquier domicilio. Tendrá que revisarse cómo va a hacerse en lo subsiguiente. En ese sentido, pues las objeciones o las controversias que se presenten ya no van a ser resueltas necesariamente por el juez civil municipal del domicilio del deudor, sino que será por el juez correspondiente al domicilio en donde esté radicada, digamos, la solicitud de insolvencia. Eso por un lado. Por el otro, hay un factor con relación a la cuantía de los trámites. Hablamos de menor o de mayor cuantía. En ese sentido, los procedimientos de insolvencia que por sus pasivos, es decir, por las deudas que tenga la persona, sean considerados de menor cuantía, conocerán los jueces civiles municipales, pero aquellos que sean considerados de mayor cuantía, conocerán los jueces civiles del circuito del lugar donde se tramite, bien sea del domicilio del deudor o, como se había dicho, en la radicación que se haga por el centro de conciliación. Entonces, digamos que hay dos cambios importantes con relación a la competencia. Uno, que ahora hay un tema de cuantía cuando antes no lo había. Y dos, que digamos hay una generación distinta con relación al factor de territorialidad. Entonces, básicamente, digamos que yo considero esos son los dos grandes cambios que se traen en temas de competencia. Sí, y bueno, ahí sí hago una acotación, y es el tema de competencia por factor territorial que trae, creo que es el inciso cuarto o quinto, está regulado por un parágrafo, porque por ahí ya, ya todo el mundo dijo, me llevo toda la operación para tal ciudad, me llevo toda la operación para... Hey, calma, 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 que esto salió la semana pasada. Y frente al tema de competencia, efectivamente, pues para que los centros de conciliación o notarías adquieran una competencia nacional, que es como lo describe la norma, pues debe haber una previa reglamentación para pues garantizar cuál es ese factor de infraestructura que van a requerir para que un centro de conciliación realmente pueda tener competencia nacional. Si se lee el artículo con armonía al parágrafo, pues se entiende que efectivamente sí se abre de cierta forma una competencia residual por factor de territorialidad que pareciera que no estaría sujeta solamente al domicilio del deudor, sino que ya se podría tramitar en cualquier lugar donde los centros de conciliación tengan una infraestructura tecnológica para atender trámites virtuales, pero eso está sujeto, pues, obviamente, a la reglamentación, y dice expresamente que el gobierno dispondrá lo necesario, pues, para garantizar la preparación de los notarios, de los conciliadores, y también pues reglamentará lo relacionado con las exigencias de infraestructura técnica requeridas. Yo creo que para implementar muchas cosas de las que habla esta ley se necesita un decreto reglamentario de esta ley, porque se hacen muchas acotaciones, pero que queda sujeto a la reglamentación. Por ejemplo, ya no opción, sino la indicación de que todos los centros de conciliación de universidades públicas y entidades
de universidades y entidades públicas deban tramitar de manera gratuita estos procesos. Y entonces ya empiezan las personas a decir, pero ¿por qué allá sí lo puedo hacer gratuitamente ante un centro de conciliación? No, la implementación o que un centro de conciliación preste este servicio a sus usuarios de manera gratuita va a conllevar la reglamentación también de las condiciones, la formación de los estudiantes, la formación de los docentes, la acreditación por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho. Entonces vienen muchas cosas, pero pues que en este momento no se les va a poder dar aplicación porque falta la reglamentación por parte del gobierno nacional. La situación es que hay algunos apartes de la ley de la reforma que sí dice que efectivamente se reglamentará. Es más, particularmente sobre el artículo de la gratuidad, que es lo que estamos hablando en este momento, o la posibilidad que tienen los consultorios jurídicos de adelantar estos trámites de forma gratuita. La ley, la reforma, por decirlo así, es absolutamente clara y dice que a más tardar el 26 de 2026 se generará esta situación y que tendrá que ser reglamentada por el gobierno. Digamos que lo dice expresamente. Entonces, hasta tanto no se cumpla esa condición, entendemos que estos consultorios no sabrán cómo hacerlo porque pues básicamente esto es absolutamente novedoso. Yo creo que con relación al tema de la competencia o de la virtualidad o de la competencia nacional de los centros de conciliación que puedan conocer de trámites virtuales, que es un poquito lo que hablábamos de las interpretaciones que cada uno damos, hay una situación distinta, porque no lo dice expresamente y lo que dice es que en todo caso, cualquier centro de conciliación con conciliadores adscritos que cuente con la infraestructura tecnológica podrá hacer. Eso eventualmente pues genera una facilidad en la flexibilización. También revisaremos si es que ahora pues el deudor podrá escoger el centro de conciliación no solamente teniendo un criterio territorial, sino también otros criterios que son importantes, como es eventualmente la tarifa y como es también la prestación del servicio y la rapidez en las actuaciones administrativas. A mí me parece que eso finalmente lo que hace es ampliar la competencia de los centros de conciliación y en ese sentido, pues, la competencia en temas de sistemas capitalistas, porque al final, pues esto sí es un tema jurídico, es un tema de justicia, pero finalmente son centros de conciliación privado y estamos inmersos en un sistema capitalista. Siempre que se amplíe la competencia, lo que hacemos es la posibilidad de mejorar los servicios y es hacer que los centros de conciliación, pues, se pongan más idóneos en hacer una mejoría en la prestación de estos servicios. Claro, esto presenta una dificultad y es que nos acaban de tirar una bomba el 11 de febrero, que ya está vigente, pero que no tenemos ni idea cómo va a funcionar y sobre lo cual todos vamos a ir teniendo que acomodarnos con lo que tenemos. O sea, los operadores de insolvencia, los deudores a través de sus abogados, y ahorita hablamos un poquito sobre uno de los requisitos porque se me estaba olvidando y creo que es importante que lo conversemos. Ya lo tenía acá, no te preocupes. A través de sus asesores, los deudores a través de sus asesores o aquellos deudores que también decidan hacerlo directamente porque todavía es posible. Y pues también los participantes en las audiencias de negociación que son muy importantes, son vitales y son nuestros acreedores a través de los abogados que están muy capacitados, se preparan constantemente y al igual que nosotros estamos cogiendo esa ley y la estamos, mejor dicho, comiéndonos la completica para entenderlo lo mejor posible y poder hacer esas interpretaciones en el trámite. Entonces, tendremos que acomodarnos, pero yo creo que sí hay cosas que evidentemente, porque la ley lo dice, o sea, es necesario que se reglamente, esto entrará, esta reglamentación tendrá que hacerse antes del 2026, porque es cuando entra en vigencia este articulado, pero en el tema de los centros de conciliación no lo dice expresamente, entonces queda un poquito cómo nos vamos a acomodar. Sí, sí, sin duda, desde que verificamos la redacción de la ley, identificamos que este iba a ser un punto de debate, pero es un punto de debate que merece pues de verdad hacerlo con lujo de detalle y te digo algo, para mí debe haber una reglamentación previa a ampliar la competencia, o sea, creo que no se podría implementar en este momento por dos temas sencillos. Uno, el de monopolio.
Y los que estamos en esto y sabemos cómo funciona de un lado y de otro, sabemos que esto es un riesgo muy grande para los pequeños centros de conciliación, de pronto que estén en lugares o en ciudades no muy concurridas o pues de pronto no tan centrales. Y lo segundo es que ahora que tú hablabas del tema de la competencia, pues que ahora se divide la competencia en acreencias de menor o mayor cuantía, menor cuantía, pues en sede de controversias y de liquidación patrimonial iría al juez civil municipal en única instancia, y de mayor cuantía se tramitarían pues todas las controversias y liquidación patrimonial en juez civil de circuito. Pensemos que todos quisiéramos llevarnos la operación a Bogotá. ¿Por qué? Pues de pronto por la agilidad del centro, por la preparación de sus conciliadores. Eso supondría una congestión judicial extremadamente grande, porque eso querría decir que la rama judicial se centraría en Bogotá, todo lo que tuviese que ver con liquidaciones, controversias y demás temas que se susciten en las que se necesite la intervención de la jurisdicción civil. Entonces yo sí creo que debe haber pues una reglamentación porque puede haber de pronto riesgo para todos, porque es que imagínate tú que estés adelantando un proceso en representación de un deudor y una liquidación que se demore 5 años o unas controversias que se demoren 2 años en resolverse precisamente por este tipo de congestión. Entonces, yo dije, esto va a ser tema de debate, pero es muy chévere eso, escuchar las diversas posturas y de pronto aplicación que se le pueda empezar a dar a este artículo, y no solamente eso, porque es que al final nosotros damos una interpretación y pues tenemos la potestad de ejercerla en nuestros procesos, pero al final tenemos que saber cómo se va a desarrollar esto en la práctica, qué va a decir un operador de insolvencia, un conciliador en insolvencia, cuando diga domicilio Bucaramanga, pero lo estoy radicando en Bogotá, vamos a ver qué dice. O qué va a decir el juez civil municipal cuando diga el domicilio de esta persona de Bucaramanga, pero está trayendo una controversia, una liquidación a Bogotá. Producto, obviamente, del fracaso de la negociación, porque este tema de competencia territorial se abre solamente para fase de negociación. En sede de liquidación sigue siendo el domicilio del deudor, indudablemente. Ya ahora vamos a hablar pues de la potestad del deudor de iniciar su trámite directamente en sede de liquidación. Sí, igual también faltaría ver, porque digamos, lo que dice en este momento la reforma es aquellos centros que cuenten con la infraestructura tecnológica suficiente. Entonces, tocaría revisar cuál es el cumplimiento de que resulta ser finalmente una infraestructura tecnológica suficiente. Volví. Ya. Aunque efectivamente la mayoría de los trámites hoy se lleven de manera virtual, todos se están llevando de manera virtual, o al menos todos los centros de conciliación a los que he tenido la oportunidad pues, de conocer a través de los trámites de insolvencia tienen la capacidad de llevarlos de manera virtual, pero sí queda todavía un poquito como abierta cuál va a ser esa condición de infraestructura tecnológica suficiente. Pero bueno, lo veremos sobre la marcha, justamente cuáles son las posiciones de los operadores judiciales, de los operadores de insolvencia y de nosotros también. Esto va a ser, vea, esto va a ser como cuando salió esta ley por primera vez. Todos vamos a estar aprendiendo. Lo importante es que, mira que esto supone un cambio generacional, ¿sabes? Y un cambio de interpretación, de cultura, de juicio frente al estudio de la norma. Y siento y me alegra mucho que se haya pensado en uno de los requisitos para la solicitud, y es que exijan abogado para los procesos de más de mínima cuantía, que en este caso serían aproximadamente 57 millones de pesos. ¿Por qué? Porque es que siempre lo hemos dicho, este es un trámite jurídico con un componente financiero, pero acá estamos ante un debate jurídico y debates jurídicos que tenemos que dar en las audiencias todo el tiempo, términos, prórrogas,
temas tributarios, temas de graduación de créditos, temas de contratos, análisis de contratos. O sea, de verdad, para mí esto sí es un logro, el tema de que exijan la representación jurídica mediante abogado para acudir a la audiencia de negociación de deudas, que me parece que es uno pues de los complementos que trae el tema de la solicitud de insolvencia, que va a reforzar ese análisis, esa preparación, ese debate, esa argumentación, y que muy probablemente también nos ayude al debate que vamos a tener con la rama judicial, y ojalá, o sea, que esta era de esta nueva ley pueda abrir espacios de compartir con ellos, de socializar con ellos, y ojalá haya un ejercicio muy juicioso de difusión de esta norma. Aquí en el chat nos están haciendo preguntas con relación a los efectos, particularmente la suspensión de cierto tipo de procedimientos y procesos de ejecución. Entonces, la pregunta del millón. Arranca tú. Si a nuestra interpretación se encuentran incluidos que con los efectos de la admisión del trámite se suspenderán también los procesos de garantía mobiliaria. Lo que tenemos en la actualidad es que hay dos tipos de interpretaciones. Quienes decimos que sí deberían suspenderse porque finalmente, aunque tengan una denominación distinta, los procesos de garantía mobiliaria son procesos de ejecución que lo que buscan es que con el patrimonio o la garantía que otorga el deudor a un acreedor especial, en este caso un acreedor garantizado por garantía mobiliaria, se pueda generar el pago de ese crédito. Hay quienes dicen no, porque finalmente los procesos de ejecución, o decían, los procesos de ejecución son de ejecución y el proceso de garantía mobiliaria es un proceso de ejecución especial que pues definitivamente no está contemplado con la dificultad que tenían las fechas de expedición del Código General. Conocíamos, fue expedida en el 2012, o sea, la ley que está siendo reformada en este momento fue expedida en el 2012 y la ley especial de garantías mobiliarias fue expedida en el 2003. Entonces, reforzando un poquito las hipótesis de los primeros, básicamente sería imposible que una ley expedida con anterioridad pudiera contemplar la suspensión de un procedimiento especial que fue dado al año siguiente. Sin embargo, hacía mucho eco en algunos juzgados y también algunos acreedores, y digamos que era una de las dificultades que teníamos con este trámite, era si finalmente esta ejecución especial de garantías mobiliarias se encontraba o no suspendida con la literalidad que teníamos en la ley anteriormente, que era procesos ejecutivos de cobro coactivo o de restitución de bien inmueble. La reforma incluye un mundo, porque realmente incluye muchísimos tipos de cobro. O sea, básicamente, incluso dice que procedimientos privados, procedimientos públicos, procedimientos de ejecución, de restitución en los cánones por no pago y de ejecución específica. En ese orden de ideas, a mi forma de considerarlo, sí estarían incluidas las garantías mobiliarias y sí deberían hacer parte del procedimiento, porque el procedimiento de cobro a través de la ejecución de una garantía mobiliaria es un procedimiento de ejecución especial. Lo dice así la ley de garantías mobiliarias y lo dice también pues una sentencia de la Corte que habla que este tipo de procedimientos son de ejecución especial. Ok, listo. Súper. Específicamente sobre los efectos de la aceptación, destacar que se incluye el numeral primero del 565, que es la prohibición de hacer pagos, compensaciones, arreglos, desistimientos, que era algo que nos faltaba en la ley 1564 y siempre lo dijimos, lo tiene la 550, lo tiene el concordato, lo tiene la 1116 y la única ley concursal que no tiene ese efecto desde la admisión del proceso de insolvencia es la 1564, que nos trajo pues tantos problemas e interpretaciones frente a la suspensión de descuentos de los deudores, tanto de salario como de embargos. Entonces, ese es muy importante a mi juicio.
Ahora, sobre los otros efectos, creo que habrá especial debate porque en uno de las descripciones, porque efectivamente son un mundo de procesos, la ley habla de la suspensión de ejecución especial. Y entonces, cualquier persona que hable de esto y que sepa de garantías mobiliarias o que se haya leído la ley de garantías mobiliarias, pues les va a decir que la ejecución especial es una de las 3 modalidades que trae pues la ejecución de garantía mobiliaria. Es más, es la que menos se usa porque tiene unos condicionantes. La que más se usa pues es la ejecución judicial y el pago directo que luego se puede activar ante el juez. Pero yo creo que esto se resuelve no por ese lado, o sea, no nos vayamos de ejecución especial, porque es que decimos que es, que es ejecución especial, ¿qué es eso? Lo buscamos en el código, ¿qué tipo de proceso declarativo de ejecución especial? No, eso no existe. Pero entonces, ¿qué dice? Procesos o trámites públicos o privados de ejecución. Yo creo que la ejecución de garantía mobiliaria entra más por esa primera descripción de procesos o trámites privados de ejecución. O es un proceso o un trámite es privado y es de ejecución. Entonces, dime. O si le agregamos que adicionalmente dice cobro de obligaciones dinerarias. Entonces, efectivamente, sí, para ser un poco más general. Sí, yo creo que sí entraría, obviamente va a haber debate y va a haber un debate muy, muy bonito, muy académico en el seminario en el que vamos a estar, porque vamos a tener la intervención del sector financiero. ¿Qué opina el sector financiero de los efectos de esta ley, específicamente frente a garantías mobiliarias que tanto debate ha suscitado en la práctica y que tanta interpretación tiene en la práctica y en la mayoría pues no a favor de los deudores? Entonces yo creo que va por ese lado. El tema de procesos o trámites públicos o privados o de ejecución especial, lo hablábamos con el equipo jurídico de Atria y hablamos pues específicamente de esa ejecución especial, que es una ejecución especial. Y decíamos, ¿qué procesos no son ejecutivos que puedan ser de ejecución especial? Entonces, por ejemplo, nos salía pues el tema de los monitorios, que inicia como un declarativo, pues estoy cometiendo una imprecisión procesal, porque para eso se llama monitorio, pero al final se termina convirtiendo en una ejecución dentro de un monitorio. Eso vendría a ser una ejecución especial. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Y este artículo también refuerza el debate que estábamos dando frente a cobros de deducciones o deducciones directas de los salarios de las personas, como por ejemplo los que pueden hacer el ICETEX o los que pueden hacer las cooperativas en virtud pues de la ley 1988, la ley 79 de 1988 y la ley 3155 de 1968, que le permite pues a estas entidades, sin tener que acudir a un proceso ejecutivo, una retención o una deducción directa del salario de las personas. Entonces, creo que fue tímido el legislador. Si quería incluir las garantías mobiliarias, debió haberlo mencionado, debió haber dicho garantía mobiliaria, ¿sí? Pero pues nos dio un abanico de efectos, de posibilidades frente a trámites y procesos que van a dar pues libre interpretación. Al final, la que tenemos nosotros va a tener debate, la que tenga nuestra contraparte va a tener debate, pero acá pues hay que ver es qué interpreta eventualmente en una controversia el conciliador o el juez del concurso, que ya lo llama juez del concurso esta ley. Entonces es eso, ya pues efectivamente va a haber suspensión de procesos ejecutivos, de cobro coactivo, de restitución de bienes, como ya se venía trabajando en la 1564. También habla pues de la suspensión de las medidas cautelares. Hay una interpretación ahí de si son las medidas cautelares que no están totalmente practicadas o sí, o son todas. Bueno, ahí sí te paso la palabra. Lo que pasa es que básicamente lo que dice el artículo es
aún no totalmente practicadas medidas cautelares que hayan sido decretadas. Lo que yo entiendo es que la dificultad que se tendría con las que ya están practicadas es que finalmente ya están. Y eventualmente pues sería con el acuerdo de insolvencia que se podría pedir el levantamiento de las mismas o el reintegro de esos dineros al deudor o a la mesa negocial para que con ello sea atendido el acuerdo de pago. Pero si una medida cautelar ha sido decretada y no ha sido practicada, todavía tengo la posibilidad en el tiempo de generar la suspensión y evitar que se practique. Pero si ya la he practicado, pues me es imposible generar esa suspensión porque ya pasó, es un hecho ocurrido. Finalmente ya se embargaron los dineros, ya están los depósitos en el Banco Agrario, la situación que acontece, me es imposible por temas de temporalidad. Pero si yo hice el decreto y todavía no ha llegado el oficio de embargo al banco, por ejemplo, en donde tengo mis cuentas, me es posible todavía generar la emisión, la comunicación de, oiga, fulanita está en insolvencia y le son aplicables los efectos. Entonces es un tema de practicidad, como yo lo veo, el por qué la ley lo dice de esta manera, porque tienen que ser medidas que hayan sido decretadas y no practicadas, porque si no han sido decretadas, pues obviamente la imposibilidad es mucho más evidente y es que finalmente pues está la suspensión del proceso, el juez se queda congelado con ocasión a la admisión del trámite y pues ya no las puede decretar. Entonces es mucho más evidente el asunto. Es un tema, yo considero que de practicidad, el por qué lo habla de esta manera, porque dice que serán aquellas medidas que no se hayan practicado en la totalidad, porque si no, pues ya está y finalmente lo que yo hago es que ya logré mi acuerdo, ahora en virtud de mi acuerdo, entonces, señor, por favor, tengamos en cuenta estos recursos que hay aquí, lo pongo a consideración de mis acreedores y pues mis acreedores finalmente resolverán qué se hará con esos recursos que están disponibles para la atención de los créditos. Yo pues lo considero, lo veo de esa manera y es un tema de practicidad. Ok, yo creo que otro tema importante y novedoso que trae esta ley que vamos a ver es así que suscita demasiada expectativa de la implementación o de la aplicación son las reglas sobre la cobranza, porque ese tema es fuerte, o sea, inclusive la forma en la que se realiza la cobranza puede llevar al desespero a una persona, sino más a veces yo no sé por qué el número de uno resulta por allá en esas listas y te hacen 3, 4, 5, 7 llamadas seguidas para ofrecerte un curso de inglés y es desesperante, crea molestia. Ahora imagínate esa vaina todo el día, que le estén cobrando a uno, de verdad, eso es una situación agobiante. Entonces establece unas reglas de cobranza y es que a partir de la aceptación del trámite de insolvencia, una vez esté debidamente notificado el acreedor o el cesionario del crédito, pues debe dejar de hacer ese tipo de cobranzas. ¿Por qué? Porque el deudor le está diciendo, señor, le debo, pero lo invito a que venga y se siente conmigo, revisemos cuánto le debo y cómo le puedo pagar. Entonces, si yo ya deudor le estoy dando la cara, ¿por qué me siguen agobiando de esa manera? O más aún, hay una cooperativa que se la pasa enviando cartas a los empleadores y a los deudores A los diciéndoles deudores. que acogerse al proceso de insolvencia conlleva la comisión como de 8 delitos. Eso sí van muchísimo más adelante que nosotros en la interpretación. Y lo más lindo del caso es que le dice uno de los representantes en audiencia, pues que por favor, que tengan en cuenta que la conducta, y bueno, finalmente es una situación bastante gravosa porque sí generan una intimidación en los deudores, porque sí hablan de una invitación a un proceso transparente, sin ni siquiera haberse tomado la molestia de revisar qué, o sea, este deudor qué solicitud presentó, cómo están las condiciones de este deudor. Lo digo porque también me ha pasado, y no me ha pasado con uno solo de mis clientes, sino la misma cooperativa con varios clientes, y ni siquiera se toman la molestia de cambiar el centro de conciliación. O sea, es un formato que se tiene y lo cambian y se ven confusiones en las radicaciones de los nombres de los deudores, de los centros de conciliación, y sí lo hacen de una manera que lo que busca, a mi juicio personal, es amedrantar al deudor y generarle como unas situaciones de miedo por acogerse simplemente al trámite de insolvencia sin siquiera revisar la solicitud que presentó ese deudor. Porque realmente
en unas condiciones muy, sí, o sea, lo que busca es generar, impartir miedo. Entonces, sí, digamos que es muy No, es agobiante, de verdad es agobiante la forma en la que algunas entidades, no digo que todas, pero sí en que algunas entidades realizan la cobranza. Yo la verdad estoy muy a la expectativa de cómo el sector financiero particularmente va a abordar esta situación, pues primero por las sanciones que ya vamos a ver y cómo se pueden desarrollar, y segundo porque es que ya ese tema de cobranza está sistematizado, inclusive está hecho por inteligencia artificial. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que van a hacer como para parametrizar esa cobranza respecto de los deudores dentro de un trámite de insolvencia, pero básicamente lo que dice el efecto de la aceptación es que una vez aceptado el deudor en un proceso de insolvencia y notificado al acreedor o el cesionario debidamente, si llaman o le cobran al deudor de alguna de las formas y el deudor puede certificarlo y puede demostrarlo, ante el primer cobro, pues se hará un llamado de atención. Ante el segundo cobro se hará una amonestación formal, pero ojo al tercer cobro. Frente al tercer cobro hay una sanción donde se va a hacer la postergación del crédito, y ahora hablamos pues de la creación de esta figura dentro de esta nueva reforma. Entonces, pasa el crédito a postergado. Para los que no sepan qué es postergado y de pronto estén conectados y no sean abogados, sería pues más o menos como una sexta clase, por decirlo de alguna manera. Se pagaría después que todos los anteriores. Y esa postergación del crédito, si ustedes la revisan, quita el derecho de voto. El hecho de que un crédito sea postergado quita el derecho de voto. Y ya frente a un cuarto cobro dentro del proceso de insolvencia, ya el conciliador pues podrá o remitirá una queja ante la Superintendencia Financiera de Industria y Comercio, y ellas pues tendrán la facultad de imponer multas hasta el 10% del monto del crédito más los intereses por cada vez que se infrinja la ley. Creo que fue muchísimo, muy protectora la reforma frente a la cobranza, pues con todas estas posibilidades frente a la insistencia de cobro a deudores que se encuentren en un trámite de insolvencia. Entonces, pues no sé, ¿tú qué opinas? Pues realmente es que hay instituciones o hay entidades financieras y bancarias que son muy juiciosas en el tema de la insolvencia y se toma muy en serio, digamos, cuando un deudor está en estos trámites. Hay otros que deciden no asistir bajo la asunción de ese riesgo, lo cual finalmente es válido. Y hay otros acreedores, digamos, que desafortunadamente sí tienen conductas como muy lesivas en la manera en que se generan dichos cobros. A mí me parece finalmente que la sanción pues sí está un poquito fuerte, pero también me parece que es justificada porque realmente, digamos, yo atiendo a mis clientes muchísimo personalmente, Diego en la firma también lo hace, y muchas de las llamadas que recibimos ni siquiera son consultas con relación al trámite o propias del trámite, del manejo del trámite, sino que son un desahogo de, oiga, me están llamando a las 7 de la mañana, me están llamando a las no sé qué de la tarde, o sea, ni siquiera se hacen los reportes respectivos, y pues sí es bastante, digamos, incómodo porque finalmente el deudor tiene una prohibición de pagos cuando está acogido en el trámite de insolvencia mientras se resuelve el trámite. Entonces, es como, hombre, si usted finalmente lo que quiere es que yo le produzca plata, pues permítame producirle el dinero que necesito para poderle pagar los créditos, pero si le atiendo una llamada cada 5 minutos, en donde adicionalmente lo que hace es sacarme de mi emocionalidad y de mi centro, porque me está diciendo un montón de cosas que además en algunas ocasiones son muy desafortunadas, pues sí creo que era importante hacerle un pare. Y el pare no está hecho sacado del sombrero, sino que el pare está hecho sacado de una realidad que vivimos con los deudores. Tan es así al punto que toca casi que prepararlos psicológicamente para decirles, van a seguir cobrando porque a veces no alcanzan a hacer los reportes de la novedad, porque es externo el tema del cobro, por un montón de cosas que podemos comprender, pero que finalmente sucede. Entonces creo que eso genera pues que todos los acreedores se tomen más en serio este trámite, más porque si hablamos que sobre las controversias que se susciten de la admisibilidad del trámite, hay una única oportunidad para su proposición y es en la audiencia inicial,
pues eso genera que tenga que haber una asistencia más frecuente de los acreedores a los que necesitamos sentar en la mesa de negociación, porque sin sus votos no es posible el adelanto de cierto tipo de etapas dentro del procedimiento, particularmente como la aprobación del acuerdo. O sea, si no tengo las mayorías que necesito para aprobar el acuerdo y no los tengo aquí sentados porque han decidido no venir, pues entonces no va a ser para mí objetivamente posible lograr ese acuerdo que tanto deseo. Entonces yo creo que ambas condiciones, tanto la sanción de créditos postergados por un cobro abusivo o un cobro, digamos, indebido una vez conocida la admisión al trámite, así como la posibilidad de que las controversias sobre la admisión únicamente sean propuestas en la audiencia inicial, pues lo que hace es que no sé cómo vamos a hacer, porque sé que las personas que nos dedicamos a insolvencia en todos los ámbitos donde nos sentamos en estas mesas virtuales, tenemos muchas cosas que suceden al mismo tiempo, pero tenemos que hacerlo. Desahógate. Todas merecen la atención que se merecen. O sea, es como, mijo, si no viniste a la primera audiencia, pues ya no me puedes hablar sobre la admisión del trámite porque ya esa oportunidad ya precluyó, esa oportunidad ya feneció, ya no es posible que me vengas a intentar abrir de unos temas cuando ya es clarísimo en la ley que solamente hay una oportunidad y era en la audiencia inicial o la primera audiencia o la primera citación que se haga. Sí, sí, efectivamente, pues el tema es la práctica, ¿no? Ni siquiera que lo hagan, sino la forma en que lo hacen, porque pues si lo hicieran para brindar alternativas y alternativas que fuesen viables para los deudores, bienvenido al cobro, por supuesto que sí, porque es una oportunidad también para negociar. Pero hoy precisamente hablaba con alguien donde lo llamaban y él ofrecía, decía, es que realmente me gano un mínimo, les puedo dar 500.000 pesos mensual, y les decía, es que usted cree que nosotros somos beneficencia, caridad, como que, y en tono agresivo le dieron que hiciera con esos 500.000, pues cualquier otra cosa menos que ellos se lo recibieran. Entonces, pues imagínense un deudor que recibe ese tipo de información, pues con qué ganas queda de negociar con las entidades. Yo creo que hace falta un poco de sensibilidad frente a la formación pues, de las personas que realizan este tipo de llamadas, porque pues están hablando con deudores, con personas en crisis financieras, muchas veces con problemas de salud mental, producto de estas mismas situaciones. Entonces, yo sí creo que era necesario pues ser un tanto, ir más allá, como dijiste tú, por no decir otra palabra, frente a esta reglamentación. Cuando yo leí la reforma, pues sí dije, qué bueno que lo hayan dejado explícitamente, inclusive para los supuestos de insolvencia también afecta este tipo de crédito, y es que sí o sí, desde la admisión de la solicitud se deben suspender los descuentos de nómina o cualquier tipo de descuento que tenga el deudor, excepto claramente los de los alimentos, que eso sí deben seguir operando. Pero no solamente la suspensión de esos descuentos, sino la devolución de las sumas que fueron descontadas. Y acá fue también vanguardista la norma y dice que en ese caso el pagador será solidariamente responsable con el codeudor. Entonces, cuando se botaban la pelota de no, a mí que me lo diga que me lo diga el acreedor, no, lo que diga el pagador, bueno, ahora vamos a ver qué es lo que va a suceder con ese tema. Porque eso me parece. Adicionalmente dice que el pagador será advertido que en caso de no hacer caso a esta situación, responderá solidariamente por esos recursos que fueron descontados después de la admisión del trámite. Entonces, digamos que también genera una responsabilidad importante para los pagadores y ahora no solo tienen que conocer de insolvencia quienes somos participantes activos, sino también indirectos. Es decir, que también los pagadores tendrán que revisar que efectivamente existe esta ley y que ellos también tienen un grado de responsabilidad con ocasión al alcance que se ha dado en estos asuntos. Incluso, no, adelante. Sigue. No, dale, por favor. No, tú. No, cuelga tú. Bueno, iba a decir que frente a la suspensión, frente a los efectos, por ejemplo, de la suspensión de descuentos, de devolución de sumas de dinero, frente a la reconexión de servicios públicos domiciliarios, pues le imponen las mismas reglas de cobranza frente a la omisión
de cesar esos descuentos, de no hacer la reconexión de servicios públicos domiciliarios, de no devolver las sumas descontadas, de no suspender, y básicamente eso, postergar el crédito y quitarle el derecho de voto. Entonces, señores, acreedores, tengan pues mucho cuidado con este tema. Yo creo que hay que empezar de verdad a comportarnos como la ley lo exige, como el trámite lo exige, para pues evitar este tipo de detrimentos frente a acreedores dentro de la negociación. Agregando que adicionalmente, pues esta sanción de crédito postergado es progresiva. No es como que hiciste un cobro y vas postergado. No. Hiciste un cobro y no hagas eso. Hiciste un cobro y amonestación en el acta. No sé cómo será el alcance de esa amonestación en lo práctico, pero al menos... No, yo creo que es que queda en acta, que se amonestó para que quede evidencia que es el segundo cobro. Exactamente. Al menos es el segundo nivel, digamos, de esta situación. Y en el tercero es que vas postergado. O sea, tuviste al menos 3 oportunidades o 2 oportunidades de reivindicar tu conducta. O sea, no es como que cobre postergado, no, fue progresivo. Entonces tampoco es que sea pues inevitable, o sea, es decir, ya es una conducta absolutamente pues Total. como odiosa. Sí. Hablemos antes de que se nos acabe el tiempo. Yo creo que es dos cositas, hay demasiado, o sea, pues hombre, estamos hablando una hora no más. Esto pues obviamente va a merecer diplomados, conferencias, seminarios, de todo, pero pues hablemos de los supuestos de insolvencia, que creo que es muy importante cómo cambian, que permitan ahora al comerciante, al socio controlante entrar pues en las condiciones que ya los explicamos, pero cambia el tema del porcentaje de la mora. Ya no exige que sea el 50% del capital en mora, sino que lo baja al 30%, pero no solo lo baja al 30%, sino que dice que para hacer el cálculo de ese 30% no se deben tener en cuenta los créditos que se estén descontando directamente del salario de la persona. Inclusive lo hicimos hoy para radicar un proceso, creo que fue como en Manizales, no sé, una profe debe 250 millones de pesos y resulta que 245 eran libranzas y están al día, están operando. Si yo quito eso, pues me queda el 100% de las obligaciones en mora e inmediatamente puedo ingresar al proceso de insolvencia. Entonces se flexibiliza ese tema frente a las condiciones o a los supuestos para ingresar al proceso de insolvencia, que creo que es algo muy, muy positivo, porque pues realmente una persona que le estuviese operando su descuento, pues básicamente nunca iba a estar en mora, es decir, esta profesora pues nunca se iba a poder declarar en insolvencia. No solo eso, que sino finalmente de su desprendible de pago, yo no sé cuánto le quedaba disponible para ella, pero yo he tenido desprendibles de pago en donde casi la totalidad del salario de vengado se va para pagos de libranza. O sea, que yo digo, Dios mío, ¿cómo han hecho para llegar vivos a hoy a sentarse aquí conmigo? Es complicado. No se tiene, entonces sí considero que es una buena medida. El tema de haber disminuido al 30%, algunos considerarán que fue demasiado, que se podía mantener el 50%, eso ya son como juicios propios que hacemos cada uno, pero es lo que está escrito y trabajamos con lo que hay. Pero sí el tema de que no sean tenidos los créditos por libranzas me parece que es una medida no solo proporcional, sino también muy asertiva con lo que es el espíritu del trámite. O sea, el espíritu del trámite de insolvencia lo que busca es que la persona pueda garantizar su propia manutención y la de las personas a su cargo. Pero si todo el salario que yo devengo se me va por libranza, entonces ¿cuál es el rubro disponible que yo tengo para hacer mercado en mi casa o para pagar servicios? Hombre, ¿cómo no voy a estar colgada con los servicios si es que no tengo ni un poco del porcentaje de mi salario que pueda ser disponible para atender mi propia manutención? Entonces, el tema de sacar de este criterio porcentual la cesación de pago a quienes nunca van a estar en cesación de pago, que son las libranzas, pues me parece que es apropiado. Entonces, eso es, digamos, algo que es importante que se conozca con relación al trámite, que conozcan las personas que se conectan, porque justamente también obedece a una de las preguntas que tenemos en nuestro chat. Bueno, yo creo que para finalizar o ir cerrando, pues obviamente
Hay muchos temas, como lo dije antes, pero hablemos un poquito de la liquidación, porque la liquidación va a ser un fenómeno que va a tener unos cambios también bien interesantes. Como lo dije antes, pues esta sí no está sujeta a un factor nacional, sino que se mantiene el factor de competencia. El deudor pues puede radicar directamente, se abre la posibilidad de radicar directamente su proceso de liquidación solo y en el único caso donde no tenga bienes. ¿Listo? Donde no tenga bienes. Yo diría que esa interpretación es bienes embargables, pero acá vamos de nuevo al debate de qué es un bien, para efectos de saber si efectivamente tengo bienes o no tengo bienes, porque de pronto si yo estoy adelantando como deudor el cobro de obligaciones, el cobro de un contrato, puede que no tenga un bien inmueble sujeto a registro, un bien mueble sujeto a registro, pero entonces hay que ahondar es en el concepto de bien. Y si ahora los jueces devuelven las liquidaciones que vienen producto del fracaso de la negociación, si ahora las devuelven, que vienen producto que se supone que tienen que aperturar de plano, que porque ellos ven que no se intentó la negociación y porque el deudor tiene buen salario. Ahora imagínense ustedes un deudor con un salario de 5 millones de pesos diciendo que no tiene bienes, queriendo entrar a una liquidación directa con unas acreencias de 200 millones de pesos. Yo quiero de verdad ver qué es lo que va a pasar con esas liquidaciones. De pronto las personas que quieren aventurarse a intentar esto, háganlo con mucho tacto, tengan en cuenta que los tiempos pues en la jurisdicción civil no son los mismos pues que en un centro de conciliación que sí están regulados y pues obviamente la ventaja de la liquidación es que en cada etapa da chance de negociar. Eso es lo positivo de esta ley también, que es que quiere que se pague y es que para eso es el proceso de insolvencia, no para incentivar el no pago, sino la responsabilidad y el pago de las obligaciones, pero en las condiciones en que el deudor de una manera sana y salvaguardando su mínimo vital y el de su familia pueda realmente responder. Porque si te das cuenta, hay acuerdos bilaterales, hay pagos simultáneos. Frente a temas de negociación se incentiva demasiado la negociación y tenemos que volvernos unos expertos en negociaciones dentro de los trámites de insolvencia y dejar de hacer esas propuestas lineales y ya, no, seamos proactivos, busquemos soluciones, porque yo creo, y ya te doy la palabra de pronto para que vayamos finalizando, que si esto se toma como una ventaja para el deudor y no hay responsabilidad por parte de los que asesoramos para incentivar las negociaciones y también cambiar la cultura del pago porque es nuestra responsabilidad, esto va a desembocar en un fenómeno y es que el crédito va a ser de muy alto riesgo y se van a aumentar las tasas de interés. Entonces vamos a tener un impacto a nivel nacional negativo para todos, porque es que prácticamente esta ley le dio un golpe fuerte al producto de libranza. A mí me buscó una empresa y me dijo, ¿y ahora qué hacemos? y ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le hacemos el quite? ¿Qué hacemos? La ley los amarró y los sanciona si no cumplen. Entonces, eso por ese lado. Sí hay mucha flexibilización en la negociación y eso también me parece encantador porque nos permite justo jugar un poquito como con las posturas que tengan los acreedores dentro del concurso para la manera de lograr finalmente la obtención de un acuerdo. Hablemos de lo que hablaba sobre los acuerdos bilaterales o lo que era conocido y es finalmente yo puedo tener una negociación, estar sentado en una negociación, pero si tengo un crédito que está garantizado, una garantía real, para quienes no son abogados, las garantías reales son las que tienen como algo tangible que los garantiza, es decir, las hipotecas, las prendas. Entonces, si yo tengo este tipo de garantías, yo puedo llegar a acuerdos directos con estos acreedores garantizados y finalmente así pues salvar la vivienda en la que ocupo, donde está mi familia o también ese vehículo que finalmente es un instrumento de trabajo. También puedo negociar con quienes ellos denominan acreedores pequeños acreedores, que no representen más del 5% de la totalidad de mis pasivos. Entonces, finalmente, sí aligera también, porque yo siempre lo he vivido en los trámites y lo sufro un poquito con esos acreedores que se les dé 500,000 pesos
1.000.000 de pesos y a los que el deudor finalmente no les puede generar los pagos porque tiene una prohibición en virtud de la clasificación o de la naturaleza del crédito. Ese crédito, por ejemplo, es una sanción impuesta por una fotomulta, son 500.000 pesos, pero no lo puedo pagar porque antes de ellos están todos mis otros créditos. Finalmente puedo aliviar un poquito la carga que tiene que padecer este acreedor y lograr eventualmente un acuerdo si se dan pues todas las condiciones para ello con mis otros acreedores. Totalmente de acuerdo. Yo creo que este proceso, pues como les digo, tiene muchas cosas positivas. Yo creo que si me pidiesen una posición personal, es que aprovechemos esta reforma para empezar a implementar la buena cultura, la buena asesoría, la buena representación. Seamos sinceros, en el mundo hay de todo, hay los que hacen las cosas bien, hay los que no las hacen tan bien, entonces procuremos ser de los que hacen las cosas bien, hacen las cosas de manera transparente, le cumplen a los clientes, les contestan a los clientes. Ahorita estamos amarrados los abogados, vamos a tener que tomar poderes, nosotros nos rige un código disciplinario, entonces pues procuremos cambiar. Precisamente porque una hora no es suficiente para abordar ni siquiera el 5% de toda la temática que nos trae esta reforma, pues decidimos hacer un seminario que va a contar con la experiencia de personas como la doctora Adriana, operadores pues a nivel nacional, operadores de insolvencia. Como les comentaba, también vamos a tener la participación de alguien muy importante del sector financiero. Seguramente los que se dediquen a esto conocen a esa persona. Es un seminario que se va a desarrollar la próxima semana, del 24 al 28 de febrero, en horario de 6 a 8 de la noche, en vivo. Van a poder hacer preguntas en vivo, conocer las posturas en vivo, conocer las interpretaciones, y eso es muy importante porque uno de una vez sabe qué es lo que va a decir el sector financiero y para qué se tiene que preparar en este tipo de trámites, porque ni la doctora Adriana, ni yo, ni ustedes tenemos la última palabra. Si algo nos enseñó el ejercicio de la ley anterior, donde las cosas eran extremadamente claras, como que el liquidador, el juez de la liquidación tenía que aperturar de plano, pues, hombre, y no lo hacía y rechazaba, inadmitía, bueno, en fin, qué falta de bienes. Acá ya también se acabó esa interpretación que salió pues de la hermosa ciudad de Cali. Entonces, pues es un espacio de verdad académico, es un espacio donde hemos reunido pues a personas de muy alto nivel en trámites de insolvencia, para que no escuchen solo la postura de nosotros, sino la postura de la persona que está en cada parte del proceso. Entonces, todos totalmente invitados. No sé si puedo dar el número para que se contacten para el seminario, Doc. Pero por favor, claro que sí. El número es 320-352-0491. A ese número pues pueden escribir para acceder. Tenemos cupos limitados porque realmente, como va a ser un espacio de un poco de debate, pues de socializar toda la norma, no queremos que hayan tantas personas para que no se dilaten tantas preguntas y podamos avanzar en los temas. Entonces, pues por eso tenemos cupos limitados. Claro que sí, Doc. Está Marlio ahí saludando. Entonces, pues nada, yo creo que ya damos por finalizado este hermoso encuentro, Doc. No sé si tú tienes algo más por decir. No, justo antes de dar cierre y despedirnos y agradecerles a todos por su presencia, hay una última pregunta que me parece importante pudiéramos resolver, porque no quiero que se vayan con esta duda, y es si ya pueden acogerse al trámite de insolvencia, tienen que esperar la reglamentación. No, ya desde antes podíamos acogernos al trámite de insolvencia en vigencia de la ley anterior, que es la 1564 de 2012. Ahora, con la reforma, lo que hay es que se han generado unos cambios que incluso, pues digamos, en mi lectura personal, resultan ser un poco más beneficiosos para los deudores. Como se dijo, pues ya la mora pues baja un poquito el porcentaje y hay otros criterios ahí, entonces ya te puedes acoger. Y si requieres una atención personalizada, pues no olvides en escribirnos al WhatsApp que se encuentra en pantalla, o en su defecto también a la doctora María José, que en cualquiera de los dos casos vas a tener una muy buena asesoría y vas a estar muy bien representada. Entonces, creo que es importante que se lleven
esa situación clara, porque pues no solamente hay abogados aquí, no solamente hay colegas que se dedican al trámite de insolvencia, sino que también hay personas interesadas en que puedan ser resueltas algunas dudas sobre sus casos personales. Entonces, recuerden que la asesoría es totalmente gratuita y que pueden escribirnos a estos números de WhatsApp. Habiendo dicho eso, doctora María José, muchas gracias por su presencia, gracias por su claridad, como siempre, gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros y a los que esperamos ver prontamente pues, en el seminario. Ya tienen el número de contacto para que puedan hacer sus inscripciones. Y nada, les deseo entonces una excelente noche a todos ustedes. Gracias, doctora Adriana. Gracias a tu firma siempre por propiciar este tipo de encuentros para que todos nos fortalezcamos en cuanto a conceptos, en cuanto a estudio, pues que esto sea un incentivo para que todos mejoremos y también para darle la oportunidad a las personas que quieren acceder a los trámites, que tengan información clara, que tengan información pues que esté ajustada a derecho y que sepan muy bien a qué se tienen que atener cuando entran a un proceso de insolvencia y también las garantías y cómo esto puede cambiar positivamente sus vidas. Entonces, Doc, un abrazo para las dos, que descansen bastante y nos vemos en el seminario. Muchas gracias a todos por la conexión y la participación. Gracias a todos. Feliz noche.